Debemos tener en cuenta, en Contando Historia, que el Ejército de los Andes se formó de la nada. Don José Francisco de San Martín contó desde esa nada con la asistencia de grandes propulsores, inventores, haz de todo, que desde la nada dotaron a ese Ejército de los Andes de todos los elementos necesarios para trasponer 4.000 metros de altura. Es imposible enumerar los nombres de todos esos grandes auxiliares del gobernador y jefe del Ejército de los Andes. Pero hay 3 de ellos cuyos nombres merecen, porque son quienes dieron vida a ese proyecto, vida material. Fray Luis Bertrán o Fray Luis Beltrán, Pedro Regalado de la Plaza, y el gran Álvarez Condarco. Estos 3 históricos personajes tuvieron a cargo la maestranza, el polvorín, la fabricación de la pólvora, la fabricación, el arreglo de los fusiles, de las pistolas, de los trabucos, la fabricación de los sables corvos que eran afilados por los barberos de Mendoza. Tuvieron a cargo el estudio y la preparación del mapa de la travesía. En ello, Álvarez Condarco tuvo una actuación hasta ahora rescatada y recordada. Imagínense ese inicial proyecto sanmartiniano de formar un pequeño ejército de 1000 hombres, después de Rancagua, fue ampliándose y fue presentándose como la necesidad de formar un gran ejército, principalmente cuando, tras la Declaración de la Independencia de 1816, el nuevo director supremo de las Provincias Unidas de La Plata da el espaldarazo político para que el proyecto de ir hacia Lima no por el Alto Perú, o sea, Humahuaca, previo Salta, Jujuy, Cochabamba, sino por Cuyo, atravesando la cordillera, como proyectar a San Martín. A partir de ese momento, San Martín se vio en la necesidad de conformar un gran ejército. Ese gran ejército pasó de esos 1000 proyectados inicialmente al número final de 4080 soldados que compusieron el Ejército de los Andes, más la asistencia de 1500, 2000 milicianos, que eran ciudadanos que eran adiestrados en el manejo de las armas para las necesidades de defensa ante un posible ataque realista, pero que coadyuvaron y ayudaron al cruce de los Andes. De ese ejército de 4080 hombres, la artillería tuvo un número de 258,
Después estuvieron los batallones número 7, número 8 y número 11, conformados principalmente por pardos morenos, esclavos, o sea, lo que se llamaban los negros, a los cuales se le dio la libertad a cambio de que formaran parte del ejército de los Andes. Y esa libertad iba a considerarse tras la liberación de Chile. Allí se haría plenamente efectiva. Y conformaron estos batallones, que fueron los primeros que entraron en combate y entraron en batalla y de los cuales San Martín se sentía glorioso. Imagínense, es uno de los primeros casos en la historia en la cual se otorga la libertad a los esclavos para luchar por la independencia de la patria. No había ocurrido este caso antes y los propietarios de los esclavos fueron renuentes a entregarlos para conformar el ejército de los Andes. San Martín palmo a palmo tuvo que pelear contra la clase conservadora mendocina, sanjuanina, de San Luis y de Buenos Aires y de Córdoba para comprarle sus esclavos para conformar los batallones de pardos, negros y libertos del ejército de los Andes. Hubo un contingente importante con aproximadamente 700 soldados provenientes de los auxiliares de Chile, que eran quienes habían venido tras la derrota de Rancagua. Después estaban los granaderos de a caballo o granaderos a caballo que vinieron desde Buenos Aires y desde el ejército del Alto Perú a engrosar las filas del ejército de los Andes. Eran el arma más aguerrida y que obviamente de ellos dependía el éxito de la batalla. Fueron formados bajo una estricta, rígida, severa disciplina según los modernos cánones militares de los ejércitos napoleónicos, en los cuales había abrevado San Martín en sus experiencias bélicas allá en España, cuando en la invasión napoleónica a la península ibérica. Los blandengues, la caballería de los Andes, la caballería de San Luis, los cazadores de los Andes que fueron formados allí en Cuyo y que eran jinetes, pero que a su vez manejaban armas de fuego, lo que los hacía un arma letal. Fray Luis Beltrán despidió en la última gran parada militar que se hizo en Mendoza antes del cruce con fuegos de artificio al ejército de los Andes. Y entre las bombas de estruendo y los fuegos artificiales, la frase de "Viva el general San Martín" se vio dibujada entre fuegos multicolores en el cielo mendocino. Pero imagínense, con el ejército de los Andes tenía que venir un hospital, tenían que venir médicos. Y hablar de médicos y hablar de hospitales un poco hasta risueño hoy día. Observar, estudiar los medios con que contaban los médicos y quienes oficiaban el arte de curar, de enfermeros en el ejército de los Andes o en esa época. Se puso a cargo del servicio médico a Diego de Parisien, que era un inglés venido al Río de la Plata y que se hizo muy amigo de San Martín. Este conformó el hospital de campaña, se fabricaron los botiquines donde se traían las petacas y los remedios más importantes eran vomitivos, eran remedios para luchar o para
defenderse del mal de las alturas, o lo que se llama el apunamiento, que eran remedios que se hacían a base de ajo y de cebolla para evitar la coagulación de la sangre. Había, por supuesto, diarreicos para, mediante la diarrea, evitar las congestiones. Había todo un sistema de remedios necesarios para la cefalea, para el mareo, para las náuseas, que eran los ataques predominantes que aquejaban a quienes iban a trasponer los Andes. Los más afectados por las alturas y por los fríos eran obviamente los pardos y los negros y morenos, cuyos cuerpos no estaban preparados para temperaturas que oscilaban entre 10 y 20 grados bajo cero en las noches del verano de los Andes. Imagínense, el botiquín tenía 4 o 5 cuchillos de corte, porque lo más practicable por la medicina en estos ejércitos de campaña eran la amputación. Los cuchillos iban desde 10 centímetros hasta 20 centímetros para cortar dedos, para cortar piernas, para amputar una pierna, lo cual se hacía con un sistema de torniquete. Una amputación de una pierna llevaba en batalla no más de 5 minutos. Se hacía el torniquete, se evitaba el desangrado del miembro, se procedía primero con el cuchillo a cortar el músculo y luego con el serrucho a cortar el hueso. Se redondeaba el hueso, se retorcían los nervios, se ponía una serie de gasas que, imagínense, en pleno campo de batalla, la higiene que podían detentar esos fármacos, y en 5 minutos quedaba lista la amputación. Esa y la sangría, que era mediante una incisión o la trepanación, eran los medios más prácticos con que contaban los médicos del hospital del Ejército de los Andes para auxiliar a los miembros de ese contingente militar. Otro rubro a tener en cuenta por San Martín fue obviamente el tema del alimento para 4.000 hombres de tropa, más los milicianos, en el transcurso de los altos montes. La principal comida para combatir el frío era el llamado guiso valdiviano, que cada soldado llevaba en un promedio de 3,5 kilos en su mochila. Ese guiso valdiviano era un emplasto conformado por grasa, por charqui o charqui, pimiento, cebolla y ajo, que, disuelto en agua, conformaban una especie de caldo guiso. Eso, con más aguardiente o caña, eran los elementos para combatir el frío. Había que a su vez prever la leña, porque prácticamente el transcurso de la cordillera no contaba, obviamente, con leña para hacer fuego. La jornada comenzaba alrededor de las 4 o 6 de la mañana. Las marchas fueron de 6 y hubo marchas hasta de 11 horas. Pero al momento de vivaquear se elegía un lugar preestablecido por las avanzadas, y allí lo primero que tenía que hacer la tropa era cuidar a los animales, secarle la transpiración a los caballos y a las mulas para evitar el enfriamiento y la muerte por frío del animal, que era más cuidado en muchos casos que la tropa.
y de allí en más se armaba el fuego general donde se asaban 600 vacas, llevó el ejército de los Andes para proveer de asado a la tropa. Y entonces había que tener la leña adecuada para asar para todos, pero a su vez se hacían fogones para que pudieran combatir el frío y dormir los soldados que se amuchaban o se entrecruzaban cuerpos con cuerpos para evitar el enfriamiento y la muerte por congelamiento en la noche de ventisca, en las noches de helada y en las noches de nieve que asolaron el cruce. Para que cada soldado llevara su aguardiente, las cantimploras no dieron abasto. Entonces, en noviembre de 1816, San Martín expidió un decreto de que de todo animal faenado en Cuyo se remitieran los chifles, o sea, los cuernos de las vacas y de los toros para transformarlos en chifles. Todos los que eran ahuecados en la maestranza del ejército y formados en chifle o cantimplora. Ese era el modo del transporte. Obviamente el vino que se llevaba no se transportaba en botella, hubiera sido necesario una cantidad aproximadamente de 62.000 botellas para transportar la bebida necesaria, porque se le daba vino o aguardiente a la tropa para, reitero, combatir el frío, y antes de entrar en batalla se le daba agua con aguardiente, o sea, con caña, para darle calor. Esto se llevó supuestamente en toneles, todos los cuales fueron fabricados en los talleres que montara Fray Luis Beltrán en la ciudad de Mendoza. Otro problema grave que tuvo que resolver San Martín a través de Álvarez Condarco, a través de don Pedro del Regalado de la Plaza y de don Fray Luis Beltrán, fue el transporte de la artillería. La artillería no participó de la primera batalla que aseguró el triunfo de las armas de las provincias del Plata al trasponer los Andes, que fue el 12 de febrero de 1817, la batalla de Chacabuco. No llegó a tiempo, porque era sumamente dificultoso trasponer los cañones y los obuses a través de los Andes. Había dos tipos de mula para el traslado de la tropa, las mulas de silla y las mulas de carga para el transporte de todos los elementos necesarios de la artillería, del botiquín, del hospital, de la comida, la leña, etc. 130 kilos llevaba una mula de carga, que se ponía la mitad sobre cada lado del cuerpo para que la mula no se empacara y de tal modo pudiera caminar. A su vez, cada animal iba totalmente cubierto por ponchos, por mantas, que a su vez tenían que ser recubiertos. Eran cueros de carnero, que aproximadamente 30.000 cueros de carnero se utilizaron para armar los abrigos de los animales y de la tropa, porque las mulas que conformaron el ejército de los Andes superaron las 12.000 mulas, que estaban encargadas, por supuesto, del transporte de la tropa. Hablamos de 4.000 soldados, más los milicianos. Cada mula, por supuesto, iba secundada por otra mula que iba de repuesto. A su vez, un número aproximadamente de 1.500 caballos. 500 caballos aproximadamente llegaron en condiciones tras el cruce de los Andes. Los caballos eran los más mimados del ejército de los Andes, iban totalmente abrigados, y un problema también que hubo que afrontar con mucha destreza fue
cómo hacer pisar a estos animales. Para eso había que herrar. Las herraduras para las mulas llevaban 4 clavos y para los caballos 6. Para eso se armó aproximadamente el campamento del Plumerillo, cerca del cual estuvo el taller formado por Fray Luis Beltrán. Tuvo, se supone que 6 fraguas. En las 6 fraguas alimentadas a carbón, para lo cual San Martín logró que de todo Cuyo se llevara el carbón hasta Mendoza. Y allí hacía funcionar las fraguas en las cuales se forjaban las armas, las herraduras, se forjaban los sables, las bayonetas, los fusiles, las balas de cañón, las balas de los fusiles, que a su vez tenían que ir ensobradas en papel y o en tela. O sea, todo fue una serie de engranajes que hicieron de Cuyo una realmente industria armamentística y de provisión de elementos gastronómicos, de elementos textiles necesarios para la tropa. Imagínense, había que vestir para el transporte de montaña a 6.000 hombres, cada uno de los cuales llevaba gorro para el uso diario, el morrión, o sea, el gorro granadero, 2 casacas, 2 camisetas, 2 pantalones, 2 calzoncillos, botas para la caballería, calzados o botines para la infantería y la artillería. Cada soldado llevaba su hojota, cada soldado llevaba su mochila, cada soldado llevaba su cinto, todo formado y hecho en cuero, para lo cual se remitieron infinidad de cueros, todo lo que era inventariado minuciosamente en la Secretaría de Guerra y en la Intendencia de Cuyo. El caso, pero realmente llamativo, nombrábamos hoy, es el caso del ingeniero Álvarez Condarco, hasta ahora conocido por esa guerra de Zapa que hizo San Martín y que debió contar para el cruce feliz de su ejército con un relevamiento de los pasos más aptos en los meses de enero y febrero para el cruce de los Andes. Obviamente se cerraron todos los cruces previamente, ya en 1816, e iban y venían pocas partidas de arriero. En diciembre de 1816, San Martín envía al capitán general de Chile, Marcó del Pon Casimiro, el acta de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en la América del Sur. Y para ello designó a don Álvarez Condarco, quien debía llevar la copia de la Declaración de la Independencia y entregársela al funcionario realista en Santiago de Chile. ¿Cuál era la misión de Álvarez Condarco? Ir relevando minuciosamente, primero por el paso de los Patos, que era el paso más largo por el cual se preveía el cruce del grueso del ejército de los Andes. Allí tenía que relevar dónde estaban las aguadas, dónde había montes, dónde había leña, dónde había pastos para las mulas, para los caballos, dónde había precipicios, dónde había cuestas, dónde había ladera, dónde había algún tipo de valle, dónde estaban las guardias de los realistas. Y Álvarez Condarco debía hacer este relevamiento sin anotar ningún detalle por la posibilidad de ser apresado como espía. Él iba como emisario de San Martín. Cuando llega a Santiago de Chile, fue entrado vendado de los ojos
hasta el estrado donde estaba el capitán general y allí entregó el acta de la Declaración de la Independencia. Casimiro Marcó del Pom tomó el acta de Declaración de la Independencia, convocó al verdugo y en parada militar ordenó la quema en plaza pública de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. Y tal cual preveía, lo despachó con pliegos ofensivos al emisario de San Martín por el paso más corto, que era el paso de Uspallata. Y allí Álvarez Condarco regresó haciendo el relevamiento del segundo paso más importante por el cual debía, en enero de 1817, trasponer el ejército de los Andes. Y en reunión secreta informó a San Martín de todos los detalles, pormenores y minucias que su mente grabó y que fueron vitales para el feliz cruce del gran ejército de 4.080 hombres por sobre la mole más alta del globo, tal cual dijera el general José Francisco de San Martín, para que en 24 días traspusiera estas montañas y libertara el reino de Chile. Contando historias.